nos presentará todo lo que se relaciona pues enfatizar. Recording in también la discordancia entre lo que se relata, digamos, de la historia y las lesiones. También la evidencia de negligencia, que el niño tenga poca higiene o desnutrición, el retraso en que se solicite los servicios asistenciales y que haya lesiones específicas, como por ejemplo quemaduras o señales de golpe con la mano, también marcas de cinturón. Ya, nosotros al hablar de que es un traumatismo no accidental y nosotros sospechamos de estas lesiones, hay algunas presunciones diagnósticas que nos van a dirigir en la anamnesis o en la historia clínica que hagamos en la entrevista, nosotros decir si es un maltrato físico. Entonces, va a haber discordancia entre la historia clínica y las lesiones que presenta el niño. También va a haber ya un historial de que el niño tuvo ya accidentes previos. También estas lesiones puede ser que se le atribuya. Aquí también los padres al tener la entrevista, si es que se la hace por separado, va a haber contradicción en una historia con la otra. Puede ser padres o el cuidador o el que le llevó a emergencia. También la historia de accidentes previos. Aquí también los padres evitan toda responsabilidad, lo que nos pasó en el caso que le llevó la abuelita y no la mamá. También puede ser que la lesión sea atribuida a los hermanos o a otros niños, o puede ser por un traumatismo accidental que tuvo el niño jugando, puede ser en la bicicleta, en el tobogán o se cayó de la escalera. Las lesiones y las fracturas que sospechamos aquí van a ser la evolución que tienen, no van a ser compatibles con el tiempo, ni tampoco van a ser compatibles con la edad del niño. Pásale a la siguiente, por favor. En caso de las conductas que manifestaría el niño que sufre de maltrato físico, está el dolor en las lesiones ocasionadas, el daño de órganos, huesos o tejidos blandos que puede ocasionar, digamos, los golpes o los castigos que los padres o los cuidadores inflijan en el niño. También tiene riesgo de producir lesiones o daños a la niña y el niño si es que ya no han sido ocasionados. Y esto puede dejar secuelas como cicatrices o patologías que puedan llegar a ser irreversibles. Por ejemplo, si es que los golpes en la cabeza pueden ocasionar un traumatismo craneoencefálico, lo que le puede llevar al niño a sufrir de hematomas que pueden llegar a producir cuadros muy graves en el niño o en la niña. Regrésale, por favor. Bueno, en el maltrato psicológico Pero emocional. ya terminaron el maltrato físico. Ya no hay nada más que hablar. No, es que estábamos haciendo como cuadro comparativo entre los dos para tener las diferencias entre el uno y el otro.
¿O le seguimos hablando primero del físico y después le hablamos del maltrato psicológico? Eso te pregunto, ¿ya no van a hablar más del maltrato físico? ¿Ya No, se falta un terminó poco más, maltrato físico? pero hoy vamos primero a Yo comparar prefiero que los termine conceptos primero de... maltrato físico, sí. Ah, ya. Termina Entonces primero pásale, por maltrato favor. físico. Ya en cuanto al tipo de daño que se puede presentar en el maltrato físico, que causa el maltrato físico, podemos tener fracturas, también se puede presentar mordeduras, alopecias traumáticas, hematomas secundarios a la estrangulación, también quemaduras por cigarrillo. Aquí podemos observar las marcas prácticamente de los cigarrillos, contusiones como puede ser patadas, arañazos, también flagelaciones, también se puede encontrar lesiones bucales, los hematomas en diferentes partes del cuerpo y también las hemorragias oculares. Pásale, por favor. Ya, y el maltrato físico, según el COIPS, se menciona como una lesión y cuando ya es violencia hacia la mujer o miembros del núcleo familiar, que serían los niños, se aumenta 1/3 a la sentencia. Entonces, de acuerdo al tipo de enfermedad o incapacidad que tiene, que deja la lesión que les hacen los tutores o los padres, con respecto a la pena privativa de la libertad. Si es que la lesión lo deja incapacitado o enfermo durante 4 a 8 días, la pena privativa de libertad sería de 30 a 60 días. Si es que lo deja de 9 a 30, de 2 meses a 1 año. Y si es que lo deja de 30 a 90, de 1 a 3 años. Si es que ya es más de 90 días, es de 3 a 5 años cárcel. Ahorita sí, regrésale a la primera, por. Pero hay muchas cosas que hay que hablar del maltrato físico infantil, que es la forma más evidente que uno puede tomar en cuenta, ¿no? Entonces, hay muchas lesiones que nos pueden sugerir si hay un maltrato físico infantil. Nosotros ya hemos hablado pues brevemente de las quemaduras. ¿Cuál sería una diferencia entre una quemadura, sí, no accidental y accidental? ¿Cuál sería la diferencia? En el ATLS nos menciona los tipos de quemadura accidental y no accidental en el maltrato infantil y nos dice que se relaciona más en el sitio, en la localización del cuerpo de los niños. La no accidental sería más en las manos y como tiene nuestro paciente en la región glútea y genitales, porque dice que los pacientes, los tutores en su mayoría les ponen las manos en agua caliente o si no lo sientan como en vasenillas de agua caliente. Y también es muy común también las quemaduras por plancha en manos, brazos y extremidades inferiores. También nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacer la diferencia entre no accidentales y las accidentales, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la quemadura en una accidental? Ya, o sea, por ejemplo, aquí si es que hablamos de una quemadura, en el caso de una escaladura, va a hablar de diferentes tipos, va a ser el borde, si es que se le salpicó o no, cómo es la forma, la profundidad, el grado de quemadura y la simetría. Si es que es provocado esta quemadura, los bordes van a ser, o sea, van a ser nítidos, no va a haber salpicadura, porque va a ser, o sea, le provocó, o sea, fue directo al cuerpo. El grado puede ser de grado 1, 2 y la simetría tal vez a veces es bilateral en las dos piernitas o en los dos brazos donde haya sido. La profundidad va a ser homogénea. Si es que no es provocada la quemadura, los bordes van a ser difusos e irregulares. El grado de la quemadura va a ser un grado ya 2. Si es no accidental, ¿no? No accidental, los bordes son nítidos y simétricos. En relación al accidental, que son irregulares. Estás diciendo, ahí hay confusión. No accidental, bordes nítidos y simétricos. Accidental, difusos y irregulares. Sí, perdón. Y el grado va a ser ya más 2, 3. ¿En no, cuál? En el no accidental. No, en la accidental es grado 2, 3, ¿sí? Ya. Entonces, vamos a tener las quemaduras por escaladura, por inmersión
importantísimo, o por salpicadura, que acabaron de darnos las características de los compañeros. Pero también tenemos la quemadura de forma, la quemadura por contacto. Aquí tenemos por la forma y por el borde. Entonces aquí sí viene lo que estaba diciendo una de las compañeras, las quemaduras por la plancha, las huellas que nos deja la plancha, ¿sí? Las quemaduras por el cigarrillo, ¿sí? Las quemaduras por el rizador de pelo, ¿sí? Por el cuchillo caliente, ¿sí? Por las rejillas que se utilizan, ¿sí? Por los tenedores también vamos a tener calientes, o por la inmersión. Entonces, aquí vamos a tener este tipo de quemaduras por contacto que se llaman y que nos dejan la forma y el borde del objeto que produce esta quemadura, ¿sí? Esto es importantísimo. Entonces, vamos a tener una característica de la quemadura no accidental, las zonas de castigo. Y las zonas accidentales, cuando son accidentales, zonas descubiertas de la piel. Entonces, eso en relación a lo que es quemaduras. Y recién estamos en quemaduras, ¿sí? Ahora, yo aquí también tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Una parte importantísima. No me voy a detener mucho en quemaduras para poner, como por ejemplo, para sospechar que es un maltrato físico infantil por quemaduras. El retardo en la solicitud de atención médica, ¿sí? Quemaduras viejas que ya estuvieron al examen físico, que son referidas por el familiar como recientes, ¿sí? La información del accidente no es compatible con la edad y las habilidades que presenta el niño. Miren, importantísimo en este cuadro clínico. El adulto alega que no estuvo ahí frente a las quemaduras, ¿sí? El familiar, que es el encargado del niño, no se presenta, como ya nos dijeron, ¿sí? Les culpan a otros niños, como también ya nos dijeron, ¿sí? Historias previas de hospitalización de estos niños. Entonces, todos esos es importante. Ahora tenemos los otros tipos de lesiones físicas, que son los hematomas, agallladuras y las contusiones. Eso es importante saber, ¿sí? La localización va a depender de la edad, ¿sí? Va a depender si está en nalgas, si está en tórax, si está en genitales, si está en espalda, si está en el dorso, si está en el abdomen. Y estas son raramente accidentales. Aquí vamos a tener pues las lesiones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos provocados, vamos a tener que estos hematomas, sean laceraciones, sean equimosis, se van, si son provocados, difícil que estén en las orejas, en las mejillas, en la boca, en los hombros, en la espalda, en los glúteos, genitales, muslos, que ya lo hemos visto. Y las accidentales, cuando yo encuentro, te hiciste en el frentón, te hiciste en los codos, te hiciste en las caderas, te hiciste en las rodillas, te hiciste en las espinillas de las piernas, ¿sí? En los dorsos de las manos, o en el dorso de los pies. Y luego nosotros tenemos que diferenciar por la antigüedad de la lesión. Entonces, en la antigüedad de la lesión, el tiempo es el que nos va diciendo si una lesión es reciente o si una lesión es tardía, ¿sí? Si una lesión es inmediata, ¿sí? Menos de un día. Es totalmente azul oscura, negruzca. Si una lesión tiene ya de 1 a 5 días, se hace rojo violáceo. Si una lesión tiene 5 a 7 días, el rojo púrpura. Si una lesión tiene de 7 a 10 días, se hace verdoso. Y de más de 2 a 4 semanas, ya se hace amarillento. Entonces, tengo que saber por la presencia de las lesiones que voy a encontrar en el cuerpo. Ahora, otra forma de maltrato físico y que suele ocurrir muy frecuentemente, y ustedes van a ver, es las mordeduras, que es muy diferente la mordedura del humano, ¿sí? Ustedes van a ver cómo se presenta la mordedura del humano. Es de forma circular, los arcos son simétricos, porque deja la huella de los dos dientes del maxilar superior y del maxilar inferior, y se encuentran separados
la una del superior con la del inferior deja un espacio. Entonces, estos son importantes porque pueden presentar lesiones más profundas por los hematomas. En cambio, que en la huella, si ustedes han visto cuando les muerde un perrito, cuando les muerde un gato, hay más separación entre las huellas de las mandíbulas de los animales. Más separación, porque los dientes pues, y las mandíbulas pues, son más grandes de ellos y dirigidas hacia adelante. ¿Sí? Otra de las lesiones físicas que yo debo darme cuenta son las lesiones abdominales, que es importante. Más frecuente, las lesiones abdominales entre los niños de 6 meses y 3 años. ¿Sí? Pero aquí ya vamos a tener una semiología más florida, porque ya va a haber náusea, vómito, distensión abdominal. ¿Sí? Entonces, las cosas es más grave cuando tenemos esto. La otra del maltrato físico infantil, vamos a tener las fracturas. ¿Sí? Niños que vienen con dolores del tórax y hacemos radiografías, o niños que vemos lesiones muy frecuentes a nivel de los miembros inferiores, ¿sí? A nivel de las fracturas de las diáfisis, de los huesos largos. Y si nosotros les hacemos, porque vemos ya indicios de lesiones externas, ¿sí? O lesiones antiguas, nosotros hacemos radiografías y vamos a encontrar pues, fracturas, como las fracturas costales, las fracturas de los huesos largos inferiores o superiores, ¿sí? Es importante tomar en cuenta, o las subluxaciones de los brazos, cuando ustedes ven que les jalan durísimo del brazo hacia arriba por lesiones, esto es sumamente importante. Y la otra que es más grave son los traumas craneoencefálicos, y que ahí Cruz nos refiere los traumas craneoencefálicos, ¿sí? Y nos habla de 3 síndromes principales que no les he escuchado a ustedes. ¿Cuáles son Es esos el síndromes? síndrome del shaken baby o del niño sacudido. También está el síndrome de estrangulamiento y el teen ear syndrome. El síndrome de shaky baby, el síndrome de estrangulante y el síndrome de teen ear, en que les jalan durísimo el pabellón en la orejita y nos producen lesiones ahí. Entonces, miren, el síndrome del niño sacudido, hay un movimiento intenso de rotación de adelante hacia atrás, incluso de la masa encefálica, que al chocar contra las paredes nos va a producir los hematomas subdurales, hematomas epidurales, las contusiones, las laceraciones. Entonces, todo esto entra dentro de la parte física del examen, ¿sí? El otro que es importante y que nos habla la pediatría de Cruz, ¿sí? Es el síndrome de estrangulamiento, ¿sí? Y aquí es importante y nos deja las huellas a nivel del cuello. Quedan muy claro las huellas a nivel del cuello, ¿sí? Y la otra que nos dije es del teen ear. Pero dentro de estas lesiones se hace un examen que es importante, que no se lo hace inmediato porque no se presenta inmediato, que es el examen de fondo de ojo para ver las hemorragias retinianas. Este se presenta a las 24 horas pues, del trauma. Entonces, esto es importante en las lesiones muy graves de estas 3, y solo las hemos mencionado 3 y nada más. Hay otros tipos de lesiones. Entonces, hablar de un maltrato infantil físico, ¿sí? Es muy grave, es el que más evidenciamos nosotros, ¿sí? Es el que más vamos a ver frecuentemente, porque a veces el psicológico no lo podemos diferenciar. Para hacer un psicológico tenemos que ya ayudarnos, pues parte de un equipo sea psicológico sexual, va todo un equipo, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo. A veces los niños llegan en estado con Glasgow 8, con Glasgow 6, con Glasgow 10, ¿sí? Niños que a veces son maltratados también en los hospitales porque no pueden ser intubados,
un síndrome de shaking baby, ¿sí? Es importantísimo tomar en cuenta en la mecánica hacia adelante, movimientos de giración de la cabeza, y nos van a producir las rupturas que acabamos de mencionar y los hematomas que los acabamos de mencionar. Estos niños llegan en muy mal estado, muy mal estado. Sí, Doc, justo con eso de que llegan en mal estado, mencionaban una bibliografía que nos recomendaba el sílabo, que estos niños por lo general tienen síntomas neurológicos graves, como por ejemplo convulsiones o llegan con meningismos. También pueden ser niños que caen o llegan en coma, los padres ya le traen en coma, o incluso ya si no lo traen a servicio de emergencia o al hospital, pues por lo general los niños pues ya mueren si es que fue muy grave también. Así es, los niños ya mueren. Entonces, igual con este del estrangulamiento, los pobres llegan cianóticos, muy mal, flácidos. Entonces, todos estos síndromes ya son los más graves que nos describen en la literatura, los 3 síndromes principales, ¿no? Alejandro Carvajal, ¿qué me quieres decir? Tengo una pregunta, Doc. Marcelo Cruz también refería que si tenemos pacientes con el nivel de conciencia alterado, debemos pensar en intoxicaciones por antidepresivos o sedantes. ¿Eso entraría dentro de maltrato físico? Por supuesto, porque le obligan a ingerir al niño y estás haciendo daños no solamente psicológico aquí, sino que es daño desde la boca, del esófago, ¿sí? No estoy diciendo a aquellos chicos que se quieren matar, morir y se toman las sustancias de estas, son los niños que les obligan a veces a tomar este tipo de sustancias y les dañan todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Entonces, desde labios uno ya empieza a darle cuenta, pues, que estas sustancias no fueron ingeridas por accidente, sino que fueron, pues, obligados a tomar a los niños, ¿sí? O también hay la otra que los padres descuidan el almacenamiento de estas sustancias en lugares adecuados y el niño, pues, por curioso, lo puede hacer accidentalmente. Entonces, miren lo que hemos visto en la parte física, el maltrato físico. Nos ha faltado mucho estudiar, porque ustedes lo primero que se van a dar, si ustedes ven en el bracito que hay las lesiones a nivel de lo que les apagan el cigarrillo, ustedes van a decir, ¿y por qué el niño tiene esto? ¿Qué le está pasando al adulto? ¿Por qué le ha hecho esto? El niño no se va a hacer solo, ¿eh? ¿Sí? Si se hace solo será bonita, pero si ustedes encuentran y se dan cuenta del instrumento que produce estas lesiones, ¿sí? Entonces ustedes dicen, wow, y le veo en la espalda que tiene el de la plancha. ¿Por qué? Entonces dicen, esto no es accidental, esto es intencional. ¿Sí? Preguntas sobre el físico. Hemos tratado de abarcar los diferentes aspectos del físico, ¿sí? Tanto en quemaduras, tanto en fracturas, en la parte de fracturas, tanto en las lesiones que pueden presentarnos en la piel, ¿sí? Y hemos hablado solo de maltrato físico, no hemos mencionado nada de los abandonos o negligencias todavía. Muy bien, ahora sí vamos al maltrato psicológico. Doc, una cosa también que se me olvidaba antes de pasar al maltrato psicológico es, digamos que en el maltrato físico podemos ver lesiones según la edad. Por ejemplo, de 0 a 6 meses puede haber rasguños o quemaduras o lesiones orofaringeas. Cuando ya son más grandes, digamos de 6 a 12 meses, ya se pueden observar fracturas de huesos largos o fracturas craneales. También puede haber hemorragias intracraneales y desde los 24 meses en adelante ya se observan en más cantidad lo que es las quemaduras, las fracturas de costilla, los traumatismos abdominales que pueden poner en riesgo la vida del niño por lo que es más grande su abdomen, las hemorragias subconjuntivales y las lesiones genitales. También se nos olvidaba un poco de lo que es las alopecias traumáticas que presentan mucho a estos niños con maltrato físico porque pues les jalan del pelito y pues como tienen el pelo en poca cantidad y débil, entonces se les arranca y les provocan alopecia.
Muy bien, vamos ahora sí al maltrato psicológico de estos pacientes. Ya, entonces el maltrato psicológico nos habla sobre una hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono. ¿Qué es el maltrato? Vamos primero por la definición. ¿Qué es un maltrato psicológico y emocional? ¿Qué es? ¿Cómo lo definirías tú luego de que has leído al maltrato este? El maltrato psicológico es como más verbal, porque aquí no se necesita tener algo físico para que el niño se sienta mal. Entonces, es también el rechazo que le da el padre al niño, que él sienta que ya no es especial para él. Entonces, todo eso afecta tanto a su bienestar psicológico, a su bienestar mental, y en cambio... Entonces, mira que aquí la compañera nos está diciendo, es toda acción u omisión que nos va a causar dolor, una perturbación emocional, una alteración psicológica, incluso nos disminuye la autoestima, ¿sí? Porque es una agresión, francamente es una agresión verbal, ¿sí? Es una agresión verbal. Entonces, esto nos está diciendo que hay un maltrato psicológico. Entonces, dentro de las características del maltrato psicológico es las que ustedes nos van a mencionar este momento. ¿Cuáles serían? Sí, nos dice que al menos debe presentar una de las siguientes características de manera continua o reiterada. Primero, el rechazo, que es como definición, negarse a admitir la legitimidad e importancia de las necesidades del niño. Y esto se va a manifestar como rechazar las iniciativas de apego del niño, excluir activamente al niño de las actividades familiares o realizar valoraciones negativas constantes. Después va a ser aislar, que va a ser como definición privar al niño de oportunidades para establecer relaciones sociales. Y esto se va a manifestar como negar la interacción con compañeros y adultos o impedir las relaciones sociales. El tercero va a ser aterrorizar, que va a ser amenazar al niño de forma siniestra, haciéndole creer que el mundo es caprichoso y hostil. Y esto se va a hacer con utilización del miedo como disciplina, amenazas a la sensación de seguridad del niño, amenazas dramáticas, misteriosas y extremas. El cuarto va a ser ignorar, va a ser privar al niño de la estimulación necesaria, limitando su crecimiento emocional y su desarrollo intelectual. Esto se va a ver como falta de atención al niño, frialdad y falta de afecto, y falta de protección ante sus demandas de ayuda. Y por último va a ser el corromper, va a ser favorecer las conductas que impiden la normal integración de un niño en la sociedad, forzando pautas de conducta antisocial. Esto se va a ver como alentar a cometer conductas delictivas, exponer al niño a pornografía o premiar conductas agresivas. También esto, para que sea psicológica, tiene que estar su presencia claramente perceptible. También pueden haber varios tipos de maltrato, no solo el psicológico, emocional, y, o sea, está siempre acompañado de otro más. Y también hace sentir al culpable a la víctima de los malos modos, de ataques de ira, de genio y de la agresividad verbal del maltratador. Pero tú me estás hablando muy bien de esas características que tiene este maltrato psicológico, ¿no es cierto? Las amenazas, los insultos, las burlas, las humillaciones. La discriminación también es una forma de maltrato psicológico, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es en nuestro país? ¿Cómo está la epidemiología de este maltrato psicológico en nuestro país? Doc, aquí, o sea, con respecto a la epidemiología, es importante también mencionar que este tipo de maltrato psicológico a veces no tiene que ser solamente, digamos, dirigido al niño por cualquier parte del familiar, o sea, del grupo familiar, sino que también un tipo de maltrato psicológico puede ser que el niño vea o presencie esencias de violencia verbal o física, digamos, contra la madre. Y aquí entra un poco de la epidemiología, porque según,
o sea, digamos, en el año 2020 se había visto un crecimiento del maltrato psicológico en el Ecuador, donde 5 de cada 10 mujeres sufrían violencia psicológica, y esto obviamente tiene repercusiones sobre el niño, porque ellos también, pues al ver, se sienten violentados y les afecta mucho en lo que es su aspecto emocional. Es importante tomar en cuenta que 7 de cada 10 niñas, adolescentes, tienen en un 51% un maltrato psicológico. Miren que sí es alto, ¿no? Más de la mitad, ¿qué más? Según en el 2021 también se realizó, según la DINAPEN, un porcentaje de los tipos de maltrato que son más comunes en el Ecuador, y el maltrato psicológico tiene un 19.4% hasta el 2021 de prevalencia en niños, en donde las niñas son las más afectadas, y el que es principal es la negligencia. De ahí el físico, pero en tercer lugar está el maltrato psicológico. Pero aún así ha subido el porcentaje, como nos mencionó Caterina. Así es. Entonces, si yo tengo un maltrato psicológico por las características, por los tipos de maltrato que nos acabó de mencionar el compañero, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias que yo voy a tener de este maltrato psicológico? ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya, primero tenemos en el ámbito académico que vamos a encontrar un retraso del lenguaje, como en nuestro caso. También el niño va a tener bajo rendimiento en la escuela, va a tener malas notas, puede relacionarse también con un bajo cociente intelectual. En la parte social va a presentarse como agresividad, una actitud antisocial, puede presentarse también como delictiva en niños más grandes, y la atribución de culpa, que es muy común. En la parte emocional puede tener trastornos de conducta, lo que ya estábamos hablando, la baja autoestima, miedo, ansiedad, angustia, y hasta puede llegar a episodios de depresión. Y trastornos en la alimentación, ¿no? Los niños también tienen problemas en la alimentación. Es una forma de decir, ayúdenme. Empiezan a tener, son niños que no quieren comer, son niños de comer lento, son niños que rechazan la alimentación, empiezan a bajar de peso, tienen problemas en la alimentación, ¿sí? O se quedan con la comida en la boca, ¿sí? Y no quieren tragar. Entonces, todo eso nos hace pensar que hay algún tipo de maltrato. ¿Qué más? Sí, también... Perdón. También hablaba de consecuencias, digamos, en función de la edad. Ahí se les clasificaba como preescolares, escolares y adolescentes. En los preescolares, por ejemplo, ya se podía ver que había llanto, irritabilidad, que estos niños también podían presentar falla de medro por asociación con negligencia. También puede haber retrasos en el desarrollo cognitivo y motor, puede haber conductas de apego inapropiadas, también tienen baja autoestima, y puede haber apatía en las relaciones con los progenitores, es decir, que ellos tienen miedo hacia los padres cuando se presentan de forma social. En los escolares ya puede haber sensaciones de no ser amado, de haber sido rechazado. Pueden estos ya tener una baja autoestima más marcada. También tienen una visión negativa del mundo, piensan que todos son iguales a sus agresores, piensan que todos les van a hacer daño. También la visión negativa de sus padres, y pueden presentar ansiedad marcada, pueden también ser, estos niños escolares ya pueden presentar rasgos de agresividad y también de hostilidad hacia las demás personas. Y bueno, en los adolescentes estos ya presentan una conducta antisocial, pueden también presentar intentos de suicidio o tienen patrones de conducta semejantes a los que les mencioné en las escolares, ya con baja autoestima, pero son más complejos debido a su formación psicológica, y también puede haber antecedentes de fuga de casa o que se desaparecen. Eso. Entonces, miren lo importante que es pues, en la parte de psicológico en estos niños, ¿no? También hay aquellos que son rechazados por actos verbales o no verbales. A veces es más duro, yo prefiero que haya un trauma físico, te den un correazo o te den una regla en las manos, que va a ser más rápido,
que empezar a hacerle un maltrato psicológico al niño, de despreciarle, de insultarle, de degradarle, ¿sí? De avergonzarle o ridiculizarle al niño, que tenga una humillación pública, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta porque suele suceder, ¿sí? O la otra es aterrorizarle al niño, amenazarle, ¿sí? Crearle un miedo extremo al niño, ¿sí? Entonces, estas son de las cosas que uno, el adulto, suele utilizar para mantenerle pues al niño bajo su régimen, ¿sí? Sin darle la libertad que debe tener el niño para que pueda pues moverse libremente, expresar sus sentimientos al niño. Entonces, miren lo que suele ocurrir. Y esto ya es parte de un maltrato. ¿Cómo yo determino que estoy ante un maltrato psicológico en estos niños? ¿Cómo es la personalidad del niño con maltrato psicológico? O sea, Doc, en estos niños se podía presentar niños retraídos socialmente, que no interactúan adecuadamente con el resto de niños ni con adultos, más bien con personas adultas pueden llegar a ser muy temerosos e intentar huir del lugar donde no se sienten bien, digamos. También, como está en una de las apáticos en muchos sentidos, pueden llegar a tener ya trastornos psiquiátricos como falta de emociones ante diferentes circunstancias, pueden llegar a intentar replicar lo que les hacen a otros niños en otras situaciones. Y algo que se puede comparar aquí con el maltrato físico en el psicológico es que en la adultez, estos niños llegan a ser, como dije, apáticos, o sea, más bien estos niños en siendo adultos llegan a ser apáticos, pueden tener trastornos psiquiátricos de ansiedad, pueden tener trastornos obsesivos compulsivos, pueden, como dije, depresión mayor, intentos suicidas. En cambio, en el maltrato físico, estos niños llegan a ser adultos agresivos, adultos que tienden a maltratar como les maltrataron de niños, tienden a ser, por ejemplo, a robar, a ser anarquistas, a ser posesivos, eso. Es importante, ¿no? Cómo repercute en cada uno de los maltratos, tanto el físico como el psicológico, emocional, en el crecimiento de los niños, ¿sí? Y cómo se vuelven estos niños después maltratadores también. Con Mateo Vidia. Por supuesto, porque no le das libertades al niño. Es una parte del maltrato. Después estos niños tienen muchos problemas para desempeñarse o agruparse. Cuando hay una sobreprotección excesiva y el niño está con los otros niños, ustedes ven que se vuelve egoísta, ¿sí? ¿No? No le gusta prestar sus juguetes y eso se ve mucho en las guarderías. Entonces, son niños que no quieren incluso participar o en juegos infantiles. Es una parte importantísima la sobreprotección. Son aquellos niños que no les dejan equivocarse, ¿sí? No les dejan equivocarse por el miedo de que se haga daño, pero no saben que estos niños, pues, con el miedo de los padres, no le introducen miedo. Y por supuesto que les introducen miedo. Tienen miedo a realizar cualquier actividad. No se valen por sí mismos. Si ustedes ponen en comparación a aquellos niños que tienen una mayor libertad, claro, con sus límites, aquellos niños que no tienen libertad, aquellos niños que ni siquiera les dejan compartir, les dejan compartir en juguetes, compartir en juegos, van a ver un gran cambio entre un niño y el otro niño en la parte social, en la parte sobre todo social de estos niños. Son niños que no comparten, a veces son niños demasiado tímidos que no pueden expresar sus sentimientos y también estamos, si llegamos al otro tipo de tema. Muy bien, vamos a continuar. Dime. Para contar
una cosa también, que esto también se relaciona con el suicidio en niños de 10 a 14 años. En este grupo de edad estamos entre los 10 países a nivel mundial con las tasas más altas de suicidio en este grupo de edad. Se ha incrementado desde 1990 hasta el 2021 en un 322% en niñas y en un 480% en niños, es decir, es más común en niños. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al... ¿qué tienes que decirme? ¿Algo más? Sí, sobre el maltrato psicológico emocional, también que estos hay que identificar los signos de alerta que nos mencionan en la bibliografía. Estos signos de alerta son la ausencia, digamos, de la disponibilidad de los padres hacia el niño, es decir, que no le prestan atención o están demasiado ocupados como para darle el cariño al niño. También que hay frialdad y falta de afecto por parte de los tutores. También que puede haber fracaso en la protección al niño ante amenazas externas, es decir, que no lo protegen, además, digamos, de que el niño les ha contado que sufre maltrato físico en algún otro núcleo social. Estos padres no lo protegen. También, o que no haya inacción ante la demanda de ayuda del niño, es decir, que si el niño está contándoles algo, los papás o sea, como que le quitan valor a lo que el niño les cuenta y pues no hacen nada, ¿ya? Sí, esto también hay una omisión totalmente. Ajá, esto es un signo de alerta por omisión. También, digamos que hay una renuncia a intervenir por parte de estos padres o tutores en casos de intereses del menor, es decir, que el niño les dice que tiene hambre o que necesita zapatitos o alguna cosa que el niño necesite de verdad y él lo está pidiendo. Estos padres o tutores por lo general tienden a negarle o a renunciar a intervenir en esas necesidades. También puede ser que, digamos, el niño está enfermito y le hayan mandado un tratamiento y estos padres han suspendido el tratamiento. También es un tipo de negligencia psicológica o emocional o de maltrato psicológico. También se los compara siempre, estos padres también los comparan siempre con otros niños y los hacen de menos, digamos, si tienen más hermanitos. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Siempre ¿Qué es lo peor? Les dicen Ustedes que van... tu hermano esto y tú no haces así. No, lo peor es que cuando van a las consultas siempre le están comparando con el vecino, con el sobrino, con el otro. Les digo, no deben compararles. Su hijo tiene su tiempo para su desarrollo, ¿sí? Entonces, nunca le compare y nunca le haga sentir de menos al niño en relación a su primo, al amigo, al vecino, ¿sí? Porque es lo típico que suelen venir. Es que, doctora, no hace esta actividad. Sí, ya aprenderá, si usted le enseña y tiene paciencia, ya lo dominará esa actividad, ¿sí? Pero es típico en las consultas, es que mi hijo, es que mi vecino ya hace más cosas que mi hijo. Entonces yo le digo, ¿qué tiempo usted le dedica a su hijo a enseñarle? ¿Sí? El niño no va a aprender solo. El niño aprende de acuerdo a lo que usted le va enseñando, ¿sí? Entonces, miren, esto es muy importante ver muy frecuentemente en las consultas. Muy bien, gracias al grupo. Nos vamos con el otro tema que es sumamente importante y que lo va a presentar el grupo 1, que es el abuso sexual. Ok, Doc. En el Ecuador, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sido abusados sexualmente antes de cumplir la mayoría de edad. Estos datos son, la fuente de estos datos es UNICEF y también asegura que el 65% de los casos han sido cometidos por personas que son cercanas a su grupo familiar, o a grupos de apoyo, como puede ser la escuela, instituciones públicas o otros lugares. La mayoría, o como este 65%, se desprende porque ya tienen facilidad a la entrada del niño abusado. En estos casos se suele ver un patrón claro en el abusador, que son personas que tienen poder sobre
que tienen una postura de poder sobre la persona abusada, en este caso los niños. En tanto al abuso escolar, había unas cifras un tanto interesantes que nos decía que podrían dividirse entre personas administrativas, profesores, conductores y otro personal de apoyo de las instituciones educativas. Según la OPS, nos decía que los docentes iban a ser el mayor número de abusadores. En otro caso también podían ser estudiantes que iban a tener mayor edad o menor, pero en donde se dio abuso, personal de limpieza, después autoridades de la institución, personal administrativo y en último lugar los conductores con alrededor de solo 1%. Y los tipos de delitos tipificados iban a ser el acoso sexual en casi el 90%, las violaciones con un porcentaje menor, la distribución de material pornográfico, que también es un tipo de abuso sexual psicológico, y el contacto por medio de medios electrónicos con finalidad sexual, ¿no? Que es cuando se contactan con niños mediante redes sociales, que esto ha estado en boca de todos en los últimos años por el aparecimiento de las nuevas redes sociales y el uso no adecuado de niños, niñas y adolescentes en tanto a este uso de las redes, ¿no? Bueno, en tanto a epidemiología, también nos asegura que el Observatorio de Derechos Humanos para los Niños de la ONU dice que no es un problema solo de la esfera psicológica o del ámbito médico, sino que el Estado, al ser un asegurador de salud, tendría que invertir tanto en educación como en economía para tener... La imagen que está puesta, ¿cómo se relaciona con lo que estás hablando? Bueno, como vemos, son bastante... Porque aquí no veo ningún porcentaje de abuso sexual. Por eso me llama la atención. Sí, ves que tal vez no le pusieron esto. El compañero que está manejando las diapositivas parece que no tiene... Yo quisiera que me hables, ¿cuáles son las fases del abuso sexual? ¿Cómo inicia? ¿Quién sabe cuáles son las fases del abuso sexual? ¿Cómo inicia la atracción hacia? No lo veas en internet, es facilito, mira, es sumamente fácil. Viene la fase aquella en la cual le atraen al paciente, le seducen al niño, ¿sí? A través de regalos. Si ustedes los ven en las noticias, es que les regalan el chupete, les regalan algún juguete, ¿sí? Y se paran frente a las escuelas, lo que es peor, ¿no? Les tratan de atraer al niño o a la niña. Esa es la fase en la que viene la fase de seducción. Luego tenemos la fase de interacción, ¿sí? En el cual que hay comportamientos raros de las personas que les atraen a estos tipos de niños, ¿sí? Tal vez por caricias, tal vez por palabras bonitas, les hacen sentir muy bien, ¿sí? Intenciones eróticas, hay la masturbación. Frente a ellos se masturban, les atraen a los niños y el niño ve que es algo nuevo. Luego tenemos la fase de secreto. No vayas a avisar a tu papá, ¿eh? Esto es solo entre nos, es un secreto entre los dos, ¿sí? Entonces ya les están atrayendo y les está comprometiendo el niño que lo mantengan en secreto, ¿sí? Luego tiene una fase de divulgación, que esta puede ser accidental o puede ser premeditada, ¿sí? El hecho de que les pongan en redes sociales en ciertas posiciones y todo lo demás puede ser accidental o puede ser premeditada, ¿sí? Y luego tenemos la fase represiva. De ahí, esto es restar importancia o justificar el abuso en el ámbito familiar. ¿Dónde ocurre primeramente el abuso sexual? Es entre los propios familiares. Es entre los propios familiares. Siempre hay alguien en el núcleo familiar que trata de hacer esto. Por eso tenemos estas 5 fases que son importantes del abuso sexual y fáciles de detectar. El atraerle al niño a través de caramelitos, regalos
o simplemente decirle, ay, qué bonito, a las niñas, a las adolescentes les atraen por medio de esa fase. Te ves muy bonita, puedes ser modelo y lo hacen por a través de las redes sociales, ¿sí? Y luego viene pues de las caricias, te ves hermosa, me gustaría acariciarte. Viene la otra fase y es la que les he acabado de mencionar. Estas fases son muy importantes tomar en cuenta. Ariana Tovar. Una cosa importante de lo de las fases es la última fase, la fase represiva. Tanto la represiva como la de interacción, porque estas dos iban a ser las que más iban a afectar a la parte, a la esfera social, porque el niño ya iba a empezar como a reprimirse, sobre todo justo en la fase represiva, porque empieza a justificar y a restar la importancia de este abuso. Y el hecho de que el abusador intente seguir como si nada hubiese pasado hace que el niño empiece a reprimirse y empiecen a haber problemas sociales bastante graves. Así es. Entonces, ustedes tomen en cuenta estas 5 fases y lo van a ver cuando las niñas empiezan a presentarse en las redes sociales de una manera que es porque está atrayendo o alguien les está incentivando a que hagan esto. Y en los niños también, en los niños pequeños. ¿Qué nos dan ellos por un chupete, por un juguete, por algo que les atrae mucho? ¿Sí? Entonces, tengo que tomar en cuenta. Alejandra Alvarado. Doc, también en esta parte de lo que es la represión, ya en esta fase también aplica la fuerza que tiene la carga familiar. O sea, si es que es un adulto, el niño sabe que quizás por la crianza que tuvo, cuando son muy restrictivos, no puede hablar porque eso le va a meter en problemas, eso le va a causar un castigo. Entonces, como el que está ejerciendo esta violencia sabe decirles, es que si tú hablas te van a castigar, es que lo que hiciste está mal, entonces el niño crea como esa coraza de decir, es que de verdad si yo hablo me van a castigar, entonces empieza a reprimirse él también solo, y cuando pasan más de estos hechos, el niño empieza simplemente a volverse apático y a tener anhedonias porque ya, o sea, sabe lo que le está pasando. Sí, Joel Aguilar. Doc, algo también importante que mencionaba Cruz es que, bueno, la personalidad del agresor sobre todo, además de involucrarse mediante el engaño y persuasión al niño, es que este niño iba a tener confianza e incluso un ámbito emocional fuerte, es decir, iba a decir cariño, amor hacia el agresor, y por eso tenía esta fase de secreto, ¿no? En donde el niño prácticamente se reprimía y no contaba nada por el cariño que tenía hacia el agresor. Es decir, el 90% de los casos decía que era, como usted mencionó, familiar. Entonces era un punto importante a descartar. Sí, es muy importante. ¿Qué más tenemos en el abuso sexual de lo que ustedes investigaron? Ok, Doc, según Cruz y el National Center of Children Abuse and Neglect, lo define como abuso sexual como el contacto e interacción entre un niño y un adulto, en el que el niño es utilizado, ya que es la parte importante, no es utilizado para la estimulación sexual del agresor o de la persona que maltrata o de un tercero. Entonces, el abuso sexual puede también ser cometido por una persona menor de 18 años, siempre y cuando se trate de alguien significativamente mayor y que la víctima sea utilizada para esta complacencia sexual de una persona o de un tercero, de la misma persona del maltratador o de un tercero. Pasarle a la siguiente diapositiva. Ya, vamos a tener indicadores físicos y indicadores psicológicos del abuso sexual. Entre los indicadores físicos tenemos siempre debemos sospechar de abuso físico cuando tengamos en el paciente lesiones que afecten a la vulva, labios menores o mayores, el himen o el ano. Esos son los que podemos ver, ¿no es cierto? Ajá. Esos son los que podemos ver. O sea, todo lo que tú me presentas es lo que podemos ver. Y los que no podemos ver, ¿cuáles son? Porque hay agresiones sexuales que no necesariamente tienen que topar. Pero dentro de las fases que yo les mencionaba, hay, por ejemplo, la que les acabé de mencionar, hay el exhibicionismo, ¿sí?
hay las caricias, ¿sí? Hay la masturbación. Entonces, mira que es difícil determinar esto y que ya no entran dentro de los indicadores físicos, sino que ¿en cuál estarían entrando eso? O sea, físicamente no se puede, por ejemplo, en la masturbación, digamos, o el sexo oral, no se puede establecer un indicador físico, pero siempre cualquier abuso sexual se puede ver en los indicadores psicológicos que le En el vamos a explicar. comportamiento de la persona, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuáles son esos indicadores psicológicos que tú los mencionas ahí? Ya, en cuanto a los indicadores psicológicos, tenemos el paciente va a tener rabietas, conductas regresivas y oposicionistas, mal rendimiento escolar sobre todo, huidas del hogar, consumo de drogas y alcohol. También va a tener depresión o ideas suicidas, desconfianza hacia sí mismo y hacia el entorno más próximo, hacia en sí el núcleo familiar o personas relacionadas con muy cercanas al abusador, sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, rechazo del propio cuerpo, miedo, ansiedad, estigmatización. Decía que la principal consecuencia es el estrés postraumático, también va a presentar miedo a personas o a ciertos lugares, cambios en la conducta alimentaria. Eso. Dani García, ¿qué es lo que quieres comentarnos? Sí, un poquito más acotando lo que serían las consecuencias psicológicas que producen estos actos que ya me mencionó el compañero, pues los íbamos a dividir en 5. Uno que iba a ser los problemas emocionales, la baja autoestima, los problemas cognitivos, los problemas con la relación y los problemas funcionales. Cada uno de ellos tiene 5 ítems, ¿no? Los problemas emocionales, pues, ¿qué va a presentar el paciente? Lo que sería miedo, va a presentar lo que sería fobias, síntomas depresivos y ansiedad. En el bajo autoestima, pues sentimiento de culpa, estigmatización, trastornos por estrés postraumático, ideación o conducta suicida, y también autolesiones. En problemas cognitivos puede presentar conductas hiperactivas, problemas de atención o déficit de atención, bajo rendimiento académico, y en problemas de relación, pues problemas que sería, o sea, menor cantidad de amigos, menor cantidad de juegos, ya no juegan como antes, y elevación del aislamiento social. Y en los funcionales, pues aquí pesadillas, problemas con el sueño, pérdida de control de esfínteres, trastornos de conductas alimentarias y quejas somáticas. Sí, gracias. Vamos a continuar. Entonces, miren lo que hemos visto, lo más importante dentro de lo que nosotros tenemos que ver, tanto en las fases de abuso sexual, los indicadores físicos, los indicadores psicológicos, pues, y los puntos más importantes que nos acaba de mencionar el compañero. Ahora, yo quiero que me hablen un poco de la negligencia. ¿En qué consisten las negligencias? ¿Qué es la negligencia? Okay, la negligencia sería una omisión de las acciones necesarias por parte del padre o un tutor para atender el desarrollo y bienestar físico y psicológico de un menor. Esa sería la negligencia para englobarle. Y aquí es importante recalcar que encontramos 4 tipos de negligencias, que sería la negligencia física, cuando no hay las condiciones para tenerle en un buen estado de salud al niño, ¿no? Y esto se suele dar, por ejemplo, en familias que tienen una grave situación socioeconómica, cuando tienen, por ejemplo, deficiencias mentales, adicciones o incompetencia por parte de uno de los padres. Y también hay en familias que están, por así decirlo, bien acomodadas, pero que pasan las obligaciones de cuidar al niño a terceros o les dejan en instituciones. También hay la negligencia emocional, que es no brindar amor o afecto al niño, ¿no? Entonces, esto pasa cuando hay ausencia de disponibilidad de los padres hacia el niño, cuando hay frialdad, falta de afecto, cuando no prestan interés, cuando el niño quiere, más que nada ayuda. Entonces, no hay una como protección por parte del padre. También hay la negligencia médica o educativa, donde no le dan educación al niño, no le llevan al médico, no tienen las vacunas, como es el caso de nuestro paciente. Y también cuando no visitan al médico, a pesar de que están enfermos los niños,
y también la negligencia de supervisión, ¿no? Que es que los padres no están para el niño y no le supervisan. Pásale, por favor. Entonces hemos tenido negligencia por los cuidados básicos, ¿no es cierto? ¿En qué nomás? ¿En salud? ¿En qué más? ¿En qué más? En la negligencia emocional y sería en la de supervisión. Entonces sería en salud, en educación, la emocional, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿La negligencia en qué? ¿Qué es importante? Alimentaria. La alimentaria. Sumamente importante la alimentaria, porque si los padres no tienen una buena forma de nutrir a su hijo, ¿sí? Puede ser por carencias o puede ser porque hay desconocimiento en la utilización de los nutrientes. También estamos ante una negligencia en la falta de alimentación. Entonces, miren, la negligencia ha sido, también constituye una parte en lo emocional que nos acabó de decir el compañero, sumamente importante. Aquellos niños que se vuelven apáticos, aquellos niños que se vuelven quemiportistas, aquellos niños que se vuelven agresivos, estamos dentro de una negligencia emocional porque el padre no supo darle el cariño suficiente, corregirle todas las deficiencias que tuvo este niño, ¿sí? A veces ustedes ven que si no hay el padre, todo lo atribuyen a la madre y la madre es la encargada de dar todo esto, ¿sí? La emocional del niño. Entonces, esto es muy importante en la negligencia, tomar en cuenta todo lo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Al decir negligencia, cuando me dice niño descuidado, niño sucio, acude a la escuela, viene con malos dolores, estamos ante una negligencia de salud de este paciente, del cuidado personal de este paciente. Y todo esto ya el grupo anterior nos dirá cuáles son, pues el grupo siguiente nos hablará cuáles son, pues, entre una de las preguntas, los derechos de los niños. Hay derechos en los que los niños pueden reclamar cuando tenemos este tipo de negligencia. La negligencia en la educación cuando aquellos niños no van a la escuela. La negligencia en la educación cuando aquellos niños también salen a trabajar para ayudar a mantener o ser el sustento de la familia. Hay una negligencia por parte de la familia en el descuido de la educación y que les obliga a trabajar, ¿sí? Entonces también tenemos esos tipos de negligencias. Muy bien. Continuamos. Terminamos en relación a lo que es negligencias. Solo falta un poco, Doc, porque la parte en la que... No, regrésale, por favor. Justo en lo que hablaba mi compañero, todo esto se va a ver reflejado tanto en indicadores físicos como psicológicos, como ya habíamos hablado. Entonces, solo para mencionarles, podemos ver en lo físico que el niño va a tener un descuido tanto en la higiene personal y en la vestimenta. Va a haber una disminución del tejido celular subcutáneo, esto por la malnutrición. Puede haber presencia de dermatitis, como vimos, igual pueden ser problemas subyacentes a una mala alimentación. Lo que Y es a la una higiene inadecuada, ¿no? Sí, también se ve bastante lo que es la pañalitis cuando no hay una buena higiene, al menos en los niños chiquitos. Lo que es el retraso en la búsqueda de atención médica también después de una lesión, también se lo puede ver en los indicadores físicos, cuando ya los niños presentan lesiones crónicas o que no han sanado de una forma correcta porque no han acudido al médico. Y en lo que son los indicadores psicológicos, vamos a tener lo que son las conductas antisociales, todo lo que es vandalismo, robo, las conductas agresivas excesivas, la pasividad extrema, manifestaciones afectivas extremas, tanto como tristeza o felicidad, pero en situaciones inapropiadas, el pesimismo, la falta de confianza, los síntomas depresivos y lo que son las habilidades cognitivas y verbales inferiores al promedio, al igual que los problemas de aprendizaje escolar. Y si pásale, por favor. Ustedes tenían que hablarnos de ahí del maltrato social, ¿no es cierto? Y lo tienen ahí me están hablando de maltrato social. ¿Qué encontraron en relación al maltrato social?
Ya, como definición le pusimos al maltrato social que el maltrato social se va a dar cuando el Estado es incapaz de proveer a sus ciudadanos la infraestructura, programas, seguridad y oportunidades para, sobre todo, satisfacer las necesidades básicas como van a ser el acceso a la educación, la alimentación y el acceso a un servicio de salud. Vamos a tener indicadores igual, indicadores físicos, indicadores psicológicos. En los físicos tenemos el retraso en la educación, la asistencia médica inadecuada, que se va a ver reflejada en enfermedades recurrentes y crónicas. Vamos a tener indicadores de desnutrición crónica, como va a ser el marasmo de Korsakoff. Los indicadores psicológicos, como es la baja autoestima, conductas antisociales, sentimiento de abandono y soledad, apatía y desesperanza. El paciente también puede presentar depresión y suicidio. Pásale a la siguiente. Igualmente le hicimos los indicadores en los cuidadores, en el abuso sexual, en el maltrato social y en la negligencia. Y en el maltrato social, al ser como que más grande el problema, no es en sí un indicador del cuidador. El cuidador en este caso sería el Estado. Por lo tanto, este presentaría un Estado con un déficit presupuesto para la salud y educación, y autoridades corruptas e ineficientes que no distribuyen bien la inversión pública. También entra ahí dentro del social entra el maltrato institucional, ¿no? Que es importantísimo tomar en cuenta, ¿sí? Como tú dices, pues ahí, el Estado no nos da todo lo que debe favorecernos, ¿sí? Para nosotros desempeñarnos bien en las diferentes instituciones. Ustedes ven ahora pues que con esto del COVID-19 fue un maltrato social. ¿Por qué? Porque nos obligaron a trabajar sin las debidas herramientas a nivel de casa, sin tener, nos tocó adaptarnos en nuestras propias casas un lugar para poder trabajar, ¿sí? Y eso no lo reconoce. No nos dieron los implementos necesarios para trabajar. Eso es parte de un maltrato también. Y eso viene un maltrato institucional, social, que nosotros tenemos. Importantísimo tomar en cuenta, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren lo que nosotros hemos tenido. Hablar de maltrato es bastante amplio, ¿sí? También tenemos dentro de las tipologías de los contextos de maltrato, los maltratos intrafamiliares, ¿sí? También esto es importantísimo. Yo quisiera que, no sé si es el grupo siguiente que ya lo vamos a ver, ¿sí? Nos va a hablar sobre el síndrome de poderes de Munchausen. Vamos con el grupo siguiente, por favor. Muy bien, desempeñamos con los primeros CUNAS. Antes de hablar, muy bien, vamos a ver. Ya. Como ya nos han mencionado, el maltrato es cualquier acción o omisión no accidental por parte de los padres, los cuidadores, las instituciones o por la sociedad en conjunto, donde hacen que haya una ausencia que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del menor, privando de la libertad de sus derechos y estos que dificulten lo que es el óptimo desarrollo. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un maltrato, lo tenemos que ver de una manera integral, no solo para la parte de la víctima, sino también a la parte del cuidador, de los padres o la persona que sea responsable. Empezamos con lo que es la parte del desarrollo emocional. Esta, de hecho, va a ser muy, muy pobre. Vamos a ver una inmadurez en sus actitudes, vamos a ver una dependencia y una necesidad de afecto o una necesidad de poder hacer todo bien, de que tenga lo que es la aceptación social. En lo que es la parte de emocional, vamos a ver un aislamiento, un rechazo a la ¿Tú me estás hablando de esta pregunta cuando se debe sospechar de maltrato infantil, sí, y abuso?
en relación a la persona que cuida al niño, ¿así es? Sí, pero más adelante está con lo que vemos en las esferas en cambio del niño, sino que para evaluar lo que es maltrato infantil y abuso también tenemos que ver de la parte del cuidador. Entonces por eso primero le está hablando del cuidador y luego ya les hablo de los signos. Tú me estás diciendo aquí que el cuidador tiene una autoestima baja. Ajá. O sensación de, porque no te entendía la diapositiva. Entonces, yo te entiendo ahorita que me estás dando las características que para sospechar de maltrato infantil tenemos características del cuidador. ¿Así es? Ajá. ¿Ya? Continúa. Entonces, en lo que es, como les decía, la parte emocional, vamos a ver que tiene como un aislamiento, tiene un rechazo a las relaciones humanas o es desconfiado o simplemente es despreocupado totalmente con una anedonia, una falta de empatía, una falta de afecto y una dificultad matrimonial, y eso concuerda con nuestro caso. Que si bien es cierto, aún no sabemos los factores de lo que llevó, pero ya tenemos un factor que ya nos está determinando que puede haber una parte emocional implicada. En lo que es la autoestima, es una autoestima baja, pobre, una escasa autoconfianza, una sensación de incompetencia, por lo general siempre están hipersensibles a cualquier situación y también tiene una deficiente autoidentidad. Como mencionábamos antes, trata de tener una aceptación social, entonces por eso no tiene una identidad establecida. En lo que es la parte, tiene también una soledad depresiva. Esto le va a volver apático, triste, infeliz y también le va a dar un temor a estar solo. Y la agresividad, de hecho, aquí es un patrón repetido de agresión y violencia, ya sea porque esa persona lo sufrió, ya sea porque esa persona vio en otras personas, entonces le repite y repite y repite. También vamos a ver que tiene agresión y una hostilidad perversa, ya sea con al que está cuidando o con otros niños. Cámbiale una, por favor. Ya. Entonces, ya con respecto a lo que es el niño en sí, vamos a tener lo que es el abandono físico o también lo que es la negligencia. Entonces, aquí vamos a ver cómo vamos a sospechar porque vemos que el niño tiene una ausencia de los cuidados básicos de salud, ya sea en nuestro caso, por ejemplo, es la parte de las vacunas, que si bien es cierto no sabemos por qué ocurrió, pero ahí ya tenemos una parte de negligencia. Un retraso pondoestatural, que este también se va a reflejar en la parte madurativo, una tristeza, una apatía, que también la vemos en nuestro paciente, una higiene deficiente, unas alteraciones térmicas inespecíficas. Es por lo general cuando vemos que ya al paciente le salen caries precoces y estas son ya extensas, además de secuelas también del raquitismo. Si bien es cierto, nuestra paciente tiene 2 años, 3 meses, pero también nos hablan de una falta de escolaridad, una mendicidad y trabajo infantil a edades mayores. En el maltrato físico, como ya nos explicaron, vamos a tener lo que es el traumatismo no accidental y el accidental. Nosotros sospechamos del no accidental cuando son lesiones que nos hacen sospechar, como por ejemplo en datos. ¿Qué tiene para sospechar nosotros de nuestra paciente que son no accidentales? Ya. Aquí nosotros tenemos primero que la abuela no presenta, o sea, la actitud de la abuela no es ninguna actitud preocupada para nosotros, porque nos dice es que se quemó, sino que la abuela más bien tiene una actitud tranquila. También nosotros tenemos la parte de que le atribuyen a otra cosa que no es a la madre. Por ejemplo, aquí dicen es que fue una quemadura accidental. Pero dentro de las lesiones físicas que tú me estás hablando aquí, ¿cuáles son las que presenta la niña que yo ya considero que son no accidentales? Nuestra paciente también tiene lo que es los hematomas. Tiene un hematoma en la parte del abdomen que es rojo o violáceo, y eso también según la evolución nos dice que ya tiene una duración de 1 a 5 días. Entonces esto ya es un antecedente que a la niña le están maltratando. Entonces ese también es un indicador.
También, bueno, no nos dice, no, hablando de esto del tiempo, aquí tenemos las características según el color, lo que es ya la duración de lo que ha pasado de esa lesión. Entonces también tenemos la parte de las equimosis, que la niña también presenta, y también presenta esas pequeñas laceraciones que tiene en la parte de los genitales, Entonces nos estás diciendo que hay laceraciones y equimosis que son lesiones provocadas, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? También tiene, de esta tabla tiene esas partes porque también tiene una herida que es antigua, pero tiene unas heridas lineales en las rodillas. Entonces, esas no son consideradas provocadas, sino que son más de tipo accidental. Ajá, esas como, aquí nos falta indagar, o sea, qué pasó en las rodillas, porque si bien es cierto... Claro, no tenemos, pero dentro de las lesiones nos dice que son más de tipo accidentales. Ajá. Ale, hazle un hito más adelante para yo explicarles a la doc que sí tengo hecho con lo del caso para explicarle bien lo de las heridas en maltrato infantil. Hazle más adelante, por favor. Ya, es ahí. Entonces, bueno, teníamos que analizar las hipótesis que teníamos de maltrato físico infantil, maltrato psicológico y negligencia. En nuestro caso, nuestro paciente sí presenta un maltrato físico infantil porque íbamos a tener, empezando, que existía una discordancia entre la historia clínica y las lesiones, ya que la abuelita mencionaba que accidentalmente se derramó agua hirviendo, pero si nosotros podemos observar en este cuadro, tenemos que las quemaduras cuando son provocadas íbamos a tener una localización de zonas de castigo, y en este caso nuestra paciente tiene la localización de las quemaduras en glúteos y genitales. Entonces existe ya aquí una discordancia de cómo pudo ser accidental para que caiga en esas zonas. También vamos a tener lesiones sospechosas de maltrato, como ya mencionó mi compañera, tenemos aquí equimosis en extremidades, caras y tórax, hematomas rojos violáceos, que con el tiempo igual podemos nosotros saber de más o menos cuándo fue que sucedió estos hematomas, del tiempo que ha transcurrido, en este caso es de unos 5 días. Aquí vamos nosotros también a poder observar el tipo de lesiones, si son provocadas o accidentales. Nuestra paciente presenta en cara, no nos especifica bien el lugar, pero ya teniendo un antecedente del caso que estamos frente a un maltrato físico infantil, podemos nosotros saber que son provocadas y que podrían ser que se encuentren en las mejillas, también se van a encontrar en las extremidades, en este caso puede ser en hombros, y las otras que ya mencioné en glúteos y genitales. También tenemos que observar que existe evidencia de negligencia, y en este caso, como se mencionó, sí la hay, ya que existe una ausencia, tenemos vacunas incompletas, y también puede existir una higiene deficiente por la lesión eritematosa de genitales externos, que podría ser posiblemente por un cambio inadecuado del pañal. Entonces, en este caso, nosotros ya podemos observar que sí, que existe un maltrato físico infantil en nuestra paciente, tanto por todas las partes, todas las heridas o lesiones que ella tiene físicamente, y también por su comportamiento. Como ya mencionamos, el comportamiento de la paciente es triste, se tiene tristeza y después de haber recibido tal... Aquí sería un maltrato físico infantil provocado, ¿no? Porque Ajá. ya tenemos lesiones que nos están indicando que son provocadas. ¿Y cómo tú explicarías la presencia de negligencia? ¿En qué nomás tendríamos negligencia aquí? Ya, en la presencia de negligencia iría primero por la negligencia en déficit de higiene, por la lesión eritematosa en genitales externos, que nosotros podríamos decir que es por un inadecuado cambio de pañal. Eso sería en la parte de salud. De salud, ajá. ¿Y qué más tendrías? ¿Qué otra hipótesis tienes? Ahí teníamos la hipótesis psicológica, de maltrato psicológico. Porque estamos recién en la de maltrato infantil y hemos hablado del físico. Pero recuerden que las negligencias son otra cosa, no es parte del físico, ¿no? Comprende también parte del físico, pero no. La negligencia, ¿qué tipo de negligencias tendrías aquí? Ya, aquí, bueno, entonces teníamos negligencia por salud. También podría ser... ¿Por qué por salud? Por las vacunas incompletas. ¿Las inmunizaciones? ¿Qué más también tendrías? Ya, por todas las lesiones que nuestro paciente... No, tienes algo más. Por la Nosotros lesión vimos...
No, nosotros vimos la parte de las curvas de crecimiento de la paciente claro, que no sí, estaban adecuadas, ¿no? la Para alteración, el grupo etario. ponderal madurativa, sí, sí. Cierto, eso sería parte de las negligencias de salud. ¿Qué más tendrías aquí? ¿Qué otro tipo de negligencia? Entonces, también tendríamos... Que ya nos hablaron los compañeros, ustedes solo tendrían que resumirlas. ¿Cuál es la otro tipo de negligencia en el caso? Ya, la otra sería también negligencia alimentaria, porque se encontraba en el mínimo. ¿Y la otra negligencia? La otra también podría ser, las de salud, también por infecciones de repetición. Ya Tenemos de salud, ya me mencionaste las de salud. ¿Cuál otra negligencia tiene esta paciente? De todo lo que nos han hablado los compañeros, hay un tipo de negligencia. También podría ser la falta de estimulación que la paciente presenta en la educación, porque a los 2 años mencionaba que solo decía unas palabras, teniendo un retraso en el lenguaje. ¿Qué otra negligencia? También podría ser una negligencia emocional. La emocional. ¿Qué hipótesis nomás tienen ustedes, además del maltrato físico infantil? Ya le van, hazla para adelante. Ya nos introducimos en las hipótesis. ¿Cuál sería la otra? Bueno, también tenemos como hipótesis el maltrato psicológico que ya hablaron anteriormente, donde hay también, bueno, ahí en el caso clínico nos menciona que nuestra niña es temerosa, especialmente con los extraños. En el momento en el que se hizo el examen del desarrollo psicomotriz, también se vio una falta de estimulación neurológica, obviamente teniendo un retraso en el desarrollo verbal. Además de ello, nosotros vemos que tanto los hallazgos físicos se correlacionan bastante en el diagnóstico final, diríamos, del maltrato psicológico de igual manera, debido a que tanto en los hallazgos exploratorios unidos a los indicadores de comportamiento del niño y la conducta del cuidador, con una buena historia clínica investigando tanto la condición sanitaria y social, van a conducirnos bastante a sospechar qué es lo que tiene nuestra paciente. De igual manera, en el maltrato psicológico, o sea, obviamente no se encuentra en el caso, pero analizándolo un poco más, vemos que nuestra paciente ya ha tenido problemas de salud que obviamente van a conllevar un deterioro en su estado psicológico, ya que se va a encontrar decaída, deprimida, se va a sentir mal. Entonces, todo eso de igual manera debemos ver en el maltrato psicológico. Y bueno, redundando, ahí teníamos, como nos presentó el anterior grupo, las consecuencias del maltrato psicológico según el grupo etario, que es el preescolar, que es el de nuestra niña. ¿Qué otra hipótesis? Ya no tengo más hipótesis. Solo hicieron 2 hipótesis al final, el psicológico infantil, el maltrato físico y el maltrato psicológico. El de las negligencias que le sacamos a tirabuzón a ustedes. Aquí también tenemos el maltrato emocional, ¿sí? Parte de las negligencias. Entonces ustedes ven pues que cumple mucho de los criterios que tiene esta paciente para pensar en un maltrato, ¿sí? Muy, muy, muy grave en esta paciente por los comportamientos que tiene. ¿Qué otra pregunta era la que íbamos, por favor? Factores de riesgo. Bien, en cuanto a los factores de riesgo para un maltrato infantil, nosotros hicimos, o sea, ¿Por qué le hiciste así un desarrollo ontogénico, el micro, el meso y el macrosistema? ¿Por qué? nos guiamos del cuadro de Cruz que estaba... Sí, pero ¿por qué Cruz hace este tipo de cuadro para ponernos como factores de riesgo? ¿Por qué? Porque, o sea, hay varios niveles dependiendo de los sistemas también que hablaba, por ejemplo, el microsistema que hablaría más cercano al núcleo familiar. Estos sistemas sería algo más relacionado con la parte social, o sea,
a pequeña escala, como por ejemplo en el barrio, en la sociedad donde ellos viven, y el macrosistema ya sería un poco más global, que abarca, por ejemplo, ya puede ser el país o la condición en general en la que podrían estar, que también podrían influir para que se dé un maltrato infantil. Ya. ¿En qué aspecto tiene que ver el macrosistema en nuestro caso clínico? Ya, justamente lo que nosotros hicimos fue, bueno, como vemos hay letras en negritas que podrían estar implicados en lo que es el maltrato infantil de nuestra paciente. Entonces, por ejemplo, lo que nos hablaba la bibliografía era de la aprobación cultural del uso de la violencia, que por ejemplo aquí es muy común que aún se castiga a los niños y que la violencia sea aceptada como un método para corregir o para castigar a los niños. La aceptación del castigo corporal, muchas veces también la actitud que se tiene hacia la infancia, que los niños son vistos como una posesión, como un objeto. Entonces, esto también va a influir bastante en lo que es para que se castigue o para que haya maltrato hacia los niños. Y la actitud que se tiene hacia la familia, porque no solamente hacia los niños, sino también hacia la mujer, la paternidad y la maternidad, en que, por ejemplo, todavía se tiene ese estigma o ese pensamiento de que, por ejemplo, la mujer es para que esté en la casa, para que haga los quehaceres, el hombre es el que trabaja y el niño solamente puede estar a cargo de la mamá. Entonces, muchas veces esa forma de pensar y esa idiosincrasia que se tiene en las sociedades puede influir también para que se dé un maltrato infantil, sobre todo por lo que es la aprobación y la aceptación del castigo corporal, ¿no? Que está todavía es bastante común aquí. Ese sería dentro del macrosistema que está influyendo en el entorno familiar de nuestra paciente, ¿no es cierto? Ajá. Y tú me dices aquí el microsistema. ¿Cómo afecta el microsistema en este entorno familiar? ¿En qué comprende el microsistema en primer lugar? O sea, el microsistema iba a estar más relacionado a la familia, o sea, como que al núcleo íntimo, la relación que tiene con los papás, o la relación entre los papás y las características también de nuestro paciente, es decir, de nuestro niño. Entonces, íbamos a tener 3 niveles. Primero, la interacción paterno-filial, las relaciones conyugales y las características de nuestro paciente o del niño. Entonces, interacción paterno-filial, esta puede ser desadaptada, es decir, no hay una relación buena entre padre e hijo o hijo y padre y viceversa. Esto se debe básicamente a problemas básicamente del papá, por ejemplo, en caso de que abandono, por ejemplo, los padres tienen problemas, qué sé yo, de alcoholismo, drogadicción y todo, que van a interrumpir y van a interferir en que se dé una relación correcta entre el padre e hijo. Cuando hay un ciclo ascendente de conflicto y agresión entre hijo a padre, o cuando existen técnicas... Que no corresponde a nuestro caso, ¿no es cierto? No, en por eso está nuestro marcado caso con asterisco. solamente es la desadaptación. Y también las técnicas de disciplina coercitivas que es muy probable que nuestro paciente también tenga, es decir, o sea, técnicas de castigo o de que para que nuestro niño se porte bien, se aplican técnicas un poco duras o drásticas como el maltrato. En cuanto a las relaciones conyugales, tenemos, bueno, conflicto conyugal porque como nos menciona en el caso, la mamá se separó del papá hace aproximadamente 6 meses. Entonces, no sabemos tampoco si el papá, bueno, tiene acceso a visitar a su hijo y además también no sabemos, por ejemplo, de violencia y agresión. Si no sabemos el motivo por qué se separaron los papás del paciente. Entonces, pudieron haber antecedentes de violencia intrafamiliar que ocasionaron que se dé la separación o si nuestro paciente también fue víctima de ese tipo de violencia. Y en cuanto a Pero tú me pones en características del niño hijo no deseado. No sabemos si puede ser que haya sido deseado como no deseado. Exactamente, era uno de los parámetros que evaluaba y justamente por eso le subrayé como negrita. ¿Qué otra característica mencionarías de las que me pones ahí? Porque tamaño familiar es un núcleo muy pequeño. Minusvalías físicas no tenemos en nuestro paciente. Temperamento difícil, ¿no? Pero sí problemas problemas de conducta. De conducta. ¿Sí? Ese mismo hecho que sea una niña tranquila, temerosa, ya nos está diciendo algo, ¿no? Porque bajo peso al nacer no tenemos 2.7 kilos, ¿no? Fue normal. Y prematuro tampoco, ¿no? Ajá. Entonces sí podríamos... Sí, dígame. ¿Cómo interviene el mesosistema en esta familia? O sea, el mesosistema sería la relación que tiene la familia con su entorno, con su barrio, su comunidad. También, bueno, habla
nos habla bastante de lo que es el trabajo, el empleo, o sea, de los miembros de la familia, porque en parte sí está relacionado con el mesosistema. Entonces, pero ¿cómo influye este mesosistema de todas las características que tú lo pones ahí en pantalla en este núcleo desestructurado familiar? O sea, puede intervenir, por ejemplo, en la condición socioeconómica de nuestra familia, en cómo se relacionan con las personas a su alrededor o con su comunidad alrededor, y también, por ejemplo, el acceso al trabajo, al empleo, que esto va a influir bastante, por ejemplo, para que tengan se podría decir un buen vivir. Y bueno, obviamente cuando esas cosas empiezan a faltar, también son riesgo porque empieza a faltar alimento, muchas veces por el estrés de no tener un trabajo, entonces esto puede conllevar también un riesgo para que nuestra paciente sea maltratada. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema nos hablaba del trabajo. En este caso de desempleo no le pusimos porque teníamos el registro de que la mamá trabajaba de empleada doméstica. Sin embargo, no sabemos la falta de dinero porque no sabemos cuánto gana nuestra mamá y si el dinero que gana es suficiente para satisfacer todas las necesidades que tiene la familia de nuestra paciente, ¿no es cierto? En cuanto al pérdida de rol y estrés conyugal, no pusimos porque obviamente la mamá vive separada. La insatisfacción laboral y la tensión en el trabajo tampoco no sabemos, pero sin embargo la podríamos considerar porque no sabemos tampoco cómo son las condiciones laborales de la mamá, que en este caso es el sostén del hogar, ¿no es cierto? Nuestra paciente. En cuanto a vecindario y comunidad, nos habla de aislamiento social o de falta de apoyo social de la comunidad o muchas veces de programas sociales que pueda haber. No sabemos de eso, francamente, ¿no? Ajá. Pero sí, por ejemplo, puede haber esto que tú mencionas, ¿sí? Recuerden que es una madre que está manteniendo a una familia, ¿sí? Entonces puede haber una falta de dinero. Desempleo no hay porque está trabajando, ¿sí? Hay estrés, hay mucho estrés porque hay un núcleo familiar desestructurado. Puede haber mucho estrés también conyugal, ¿sí? Por parte de la madre. No sabemos si el padre es agresivo o no es agresivo, si visita o no visita. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿No? Medicina legal, que es lo que debemos tener por lo menos conocimiento de cómo nosotros debemos proceder de todo lo que tú me dices, los derechos, la protección del maltrato, de los derechos que ustedes me mencionan ahí, cómo yo debo proceder una vez que sé el código de la niñez y de la adolescencia. ¿Cómo yo debo proceder? Ya, a ver, bueno, para el código de la niñez y adolescencia nos centramos básicamente en el título 4, donde tenemos la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños y de adolescentes, ¿ya? Es importante conocer esto, principalmente por ciertos artículos específicos, sobre todo por el artículo 80, porque el artículo 80 es el que habla de los exámenes médico-legales y cómo esto nos perjudicaría o nos beneficiaría a nosotros como profesionales de la salud, debido a que si el médico evidencia maltrato físico y no denuncia, no hace la respectiva denuncia, el médico puede tener una pena privativa de libertad de 2 a 3 años. Independientemente de cuál sea esta causa de maltrato, incluso si es que se llega al abuso sexual y el médico no lo denunció, se puede tener la revocatoria de la licencia de trabajo, ¿no? Entonces esto es lo importante, así como que en base para nosotros, lo que vendría a ser nuestra protección y también vendría a ser las cosas que tenemos que hacer según los procedimientos. ¿Cuál sería muy bien, nos estás hablando de esto, ¿no es cierto? Nos estás diciendo, mi obligación, si yo veo que hay un caso de maltrato, sea físico, social, psicológico, sexual en los niños, ¿sí? ¿Cómo yo procedería? Estás en la consulta con ese paciente, imagínate ahí. ¿Cómo procedes? ¿Qué haces? Ya, justo, bueno, ya le respondo esto. Para complementar solo un poquito más, aquí tenemos nuestro artículo 276, que nos habla de la omisión y la denuncia por parte de un profesional de salud. Ya. Entonces, bueno, respecto justo a qué hacemos, entonces esto se refiere mucho en el artículo 79 del mismo título, donde tenemos las medidas de protección. Entonces, estas medidas de protección ya nos hablan específicamente de 13 puntos o 13 literales a los que nosotros nos podemos apoyarnos
para poder realizar, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, en general, esto nos habla bastante, no solo específicamente como profesionales de la salud, sino habla en un entorno mucho más amplio, ya abordando bastante a lo que es el niño, ¿no? Nuestro primer punto es allanar el lugar donde se encuentra el niño. Bueno, obviamente eso no lo vamos a hacer nosotros, pero ya es algo que nosotros estamos orientando a que haga la autoridad correspondiente. Yo Digo, no me meto en eso, Yo no me meto. ¿Pero qué haces? Yo llamo a la autoridad correspondiente. Claro, nosotros lo que tenemos que hacer es el momento en el que nosotros denunciamos, ponemos en conocimiento a la autoridad correspondiente y la autoridad correspondiente entonces va a continuar con todos los procedimientos que tengan que hacer. Ya. Un segundo punto va a ser quién va a estar a cargo de la custodia familiar o acogimiento institucional. Si es que hay un familiar que esté en las capacidades o en las condiciones de cuidar a este niño y volverse su tutor, entonces él se queda con el familiar. Pero si Sí, no es pero así... aquí tú estás hablando ya de la protección en la cual, por ejemplo, el vecino de arriba le está maltratando, pegando a la señora, le está maltratando, pegando al niño. Entonces, ¿cómo yo debo proceder? ¿Sí? Como vecino, como parte de lo que estoy mirando, pero ¿cómo yo debo proceder como médico? Es lo que me interesa. ¿Cómo debes proceder como médico? Te llegó el paciente maltratado, ¿qué haces? Por ejemplo, en el caso de esta niña, que tú ya tienes la seguridad de que hay un maltrato físico, psicológico, negligencias en este caso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque no le vas a decir a la mamá, esto es un maltrato, señora, no le vas a humillar a la mamá, no le vas a ofender a la mamá. ¿Qué haces como profesional de la salud cuando tienes un caso de estos? Ya, Doc. Bueno, entonces, en este caso nosotros también tenemos que tomar en cuenta lo que son los exámenes médicos legales que tenemos que realizar. No, yo tengo que hacer algo importante aquí antes de meterme en líos. ¿Qué es? A ver, entonces primero sería el correcto abordaje, ¿no? Bueno, Porque ya no... hiciste el abordaje correcto, ¿no es cierto? Ya llenaste tus papeles, ya sospechaste, ¿sí? Ya tienes confirmados tus diagnósticos de sospecha. ¿Cómo procedes? Ya, bueno, entonces aquí lo principalmente es que Y el código que me mostraste hace rato me dice que yo tengo que hacer la denuncia, pero yo no me quiero meter solita en el problema, porque es un lío. Luego te llaman a la fiscalía, haga las declaraciones y todo lo demás. ¿Qué haces? A eso me refiero. A ver, entonces, bueno, en estos casos lo que se hace es en el momento en el que yo ya confirmé entonces el caso de maltrato, nosotros tenemos que denunciar este caso, pero mientras tanto tenemos Pero tú no que... denuncias, verán, tendrán cuidado, por Dios. Ustedes no denuncian. Yo les dije que este es un trabajo multidisciplinario. Yo sospecho, ese niño me vino con Glasgow 5, con Glasgow 6, ¿sí? Entonces, voy a darles la oportunidad a la compañera Melina Valares. Melina. Pero, o sea, Doc, de lo que yo sabía, lo que primero debía hacer el médico ya cuando veía un caso y sospechaba de que era de caso de maltrato infantil, tenía que dar un reporte a la... un reporte a la fiscalía para No, tú no te metas en eso, nada, no, Melina, no. Salomé Pasquel. Doc, tendría que llamar a la psicóloga y también... No a la psicóloga, ¿quién? ¿Quién les va a ayudar a hacer todo esto? La trabajadora social. La trabajadora social, ¿sí? Si yo tengo un caso de maltrato infantil, ya sospeché, ya hice, muy bien, me llegó un caso de violación. ¿Qué hago? Yo soy médico de atención primaria. En primer lugar, no soy especialista. Sí, ¿qué hago? Le llamo al especialista. Doctor o doctora, ginecóloga, lo que sea. Sí, por favor, tengo este caso. Necesito que usted me haga una evaluación, porque yo ya hice mi primera evaluación, pero lo estoy refiriendo a usted como interconsulta. Perfecto. Ponemos toda la parte técnica médica junto con quién estamos haciendo junto con trabajo social. ¿Sí? Trabajo social
es el que se encarga de hacer todo, de llamar a la DINAPEN, de poner esto en cuestión a las autoridades, ¿sí? Entonces, viene el órgano siguiente que es la DINAPEN. La DINAPEN, junto con trabajo social, son los que se van a encargar de esto, de llevar hacia fiscalía y todo lo demás. A mí me llamarán a declarar qué es lo que encontré en el examen físico de mi paciente. Mi historia clínica bien realizada. Ahí tiene que estar todo bien puntual. ¿Por qué? Porque en estos casos, cuando son legales, son los médicos legistas los que van a corroborar lo que yo escribí o escribió el especialista, ¿sí? Porque esto tiene que ser hecho por médicos legistas. ¿Sí? Entonces, por eso es que mi segundo paso, una vez que hice mi examen físico, si le hice solo, si le hice con la ginecólogo, el traumatólogo, el neurocirujano, trabajo social. Trabajo social, ¿sí? Es la que hace la denuncia respectiva hacia la DINAPEN. La DINAPEN con trabajo social son los que ponen la denuncia en la fiscalía. Y yo no me meto en problemas, ¿sí? Yo me encargo de la parte médica, de mejorar la condición de salud de mi paciente, porque les dije que era un trabajo multidisciplinario, ¿sí? No solamente meto yo, mete trabajo social, mete la psicóloga, los especialistas, la trabajadora social, porque ella es la que va a hacer el seguimiento de los casos. ¿Estamos? Esto que nos presenta el compañero aquí es cuando yo veo un maltrato físico, ¿no es cierto? En cualquier momento. Si es en mi vecindario, si es cerca de mi departamento, si estoy viendo. Entonces, ahí sí viene todos estos pasos, los 13 pasos que estamos mirando, ¿sí? Que nos está presentando aquí el compañero. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar ahí. Con eso nosotros hemos tratado de finalizar la parte importante de lo que es, pues, de lo que es el maltrato infantil. Para la siguiente clase nosotros vamos a hacer cómo yo voy a proceder con esta paciente. Voy a hacer el tratamiento integral. El tratamiento integral, desde que yo ya acabé de hacer mi historia clínica, ¿qué debo hacer como médico de atención primaria? ¿Cómo le evalúo a esta paciente? ¿Qué es lo más importante que debo estabilizar a mi paciente? Pues para poder tener paciente, en primer lugar, como yo siempre he dicho, primero debo tener paciente para seguir mi tratamiento, ¿sí? Eso es lo que veremos y nos presentará cada grupo y luego de eso haremos la prueba. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Terminamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, chicos. Nos vemos el viernes.